Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pues vamos a compartir de la palabra de Dios el juicio de las naciones. Una palabra fuerte, ¿no? Siempre que se nos trae a memoria juicio, nos resuena fuerte, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, esa palabra. Pero vamos a compartir con el propósito de edificarnos, ¿amén? No para condenación, sino para edificación, ¿amén? Por eso, si tenemos nuestras Biblias, abramos juntos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Allí vamos a estar leyendo en el verso 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogistes, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta aquí hemos leído. Tengamos un breve momento en oración. Sabemos que por la palabra de Dios podemos recibir la iluminación que es a través del Espíritu Santo y llegar a ser entendido cuál sea el misterio que estuvo escondido a través del tiempo y de las edades y que hoy Dios se complace en revelárnoslo por medio del Evangelio.
Por eso oremos para recibir esa gracia. Amado Dios y Padre, en tu designio y en tu voluntad está el revelarnos tu palabra. Señor, tu palabra es clara en cuanto que dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Al leer, Señor, las Escrituras, ellas encierran un tesoro para la vida espiritual, para la guía y la bendición del creyente. Por eso, Señor, te rogamos ese tesoro de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Este pasaje de la Biblia que hemos leído lleva por título, si bien en la Biblia, en los textos originales no están los títulos, porque es algo que se ha escrito como para englobar el tema del capítulo que hemos leído, o de los versículos que hacen parte de este tema, lleva por título Juicio de las Naciones. Y claramente podemos ver que unos van a ir al reino de Dios y los otros van a ir al infierno. Y al leer literalmente la Biblia, podemos ver que a unos se los alabó por cuanto que habían servido a su prójimo, y a otros se los condenó por cuanto que no habían hecho obra de amor hacia su prójimo, o no habían servido a su prójimo. Entonces, al leer literalmente, podríamos ver que la salvación tiene por fundamento las obras. Sin embargo, al leer toda la Biblia, nosotros sabemos que la salvación no tiene por fundamento las obras, o por lo menos el carácter de la persona que es salva no tiene por fundamento las obras. Y esto claramente lo identificamos. Vamos a identificar los dos grupos de personas. A unos les llamó justos y a otros les llamó malditos. Nosotros podríamos hoy a los malditos llamarlos pecadores, ¿no? Porque es lo mismo, un pecador es una persona que está bajo maldición. Entonces, miremos la identidad de ambos, de estos dos grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque los justos, cuando se les habló de que habían ido a visitarlo cuando estaba enfermo, habían ido a visitarlo cuando estaba preso, ¿cómo respondieron? Diciéndole, ¿cuándo te vimos enfermo? Verso 39, o en la cárcel y vinimos a ti. ¿Cuál era la interrogante de ellos? Que ellos no habían ido. Que sencillamente no habían ido. O sea, el justo no tiene por fundamento de su salvación la obra. Ellos nunca nosotros podemos llegar a la condición de justos por obras. Al no tener la condición de justos por obra, no es la obra lo que nos va a llevar delante de Dios con valor. Por eso ellos dijeron sencillamente, ¿cuándo fue que vinimos a ti? Porque no lo tenemos presente, no lo hemos registrado. ¿Por qué? Porque el justo no vive por su obra, sino que vive por la obra y por los méritos de Jesucristo. Ahora miremos la identidad de los malditos o de los pecadores. ¿Y cómo respondieron ellos? Diciéndole, entonces le dijeron, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Qué era lo que tenían presente ellos? Sus obras. La diferencia entre el justo y el pecador no está en lo que haya hecho o dejado de hacer, sino el fundamento de su salvación. El justo no fundamenta su salvación en las obras que hubiera hecho. A diferencia del pecador, tiene por fundamento sus obras. Es más, él espera que sus obras le sean suficientes
para entrar al reino de los cielos. Por eso su sorpresa, ¿no? Quedaron sorprendidos. O sea, si hacemos un contraste entre el justo y el pecador, podríamos decir lo siguiente, yo lo anoté. El justo es justo por la obra de Jesucristo. El pecador es por su propia obra. O sea, llega a constituirse en un pecador, ¿por qué? Porque su fundamento está en sus obras. Y sus obras no le son suficientes para verse como justo delante de Dios. Porque todas sus obras son contadas como trapo de inmundicia. Ninguna de ellas puede llegar a satisfacer a Dios. El justo, ¿qué es lo que afirma? No haber hecho nada. Ellos dijeron, vinimos a ti. ¿Cuándo es que vinimos a ti? Afirman no haber hecho nada. El pecador queda sorprendido al darse cuenta que todo lo que hizo sirviéndole a Dios no alcanzó, no era suficiente. El justo nunca se presenta con su obra. El pecador confía en su obra. El justo se gloria en Cristo. El pecador se vanagloria en sí mismo. Entonces, si nosotros leemos literalmente la Escritura, podemos llegar a comprender que lo que demanda el Señor para poder entrar al reino de los cielos, para poder heredar la vida eterna, por eso el versículo 46 dice, y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, podemos pensar que lo que se demanda son las buenas obras. Sin embargo, al ver la identidad de los justos en la parábola, porque lo que Jesús está hablando es en parábola, vemos que los justos nunca tienen una identidad de obras con las cuales gloriarse delante de Dios. Nunca tienen una identidad de obras con las cuales gloriarse delante de Dios. Entonces alguno podría decir, entonces el testimonio del Señor Jesús no es verdadero. ¿Por qué? Porque nunca hicieron obra, nunca visitaron ellos a los enfermos, nunca fueron a ver a los que estaban presos, nunca dieron de comer ni de beber a nadie. Podría llegar alguno a decir, entonces el testimonio de Jesús no es verdadero. No, el testimonio de Jesús es verdadero, pero ellos no lo hicieron como una obra propia, como una obra personal, como una obra que procede de su buen deseo, como buenos hombres, sino que lo que hicieron, lo hicieron por la fe que es movida por el amor. Lo que hicieron, la hicieron por la fe que es movida por el amor. El amor que Dios derramó en el corazón del justo. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esta esperanza no avergüenza, ¿por qué? Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al derramarse el amor de Dios en nuestros corazones, ya no es nuestra obra, sino es la obra de amor que es movida por la fe en Jesucristo. O sea, es trabajo de Dios. Y nosotros somos instrumentos. Por eso es que no lo registramos. ¿Por qué? Porque no es para vanagloriarnos. No es porque nosotros somos buenas personas. Todo lo contrario. Éramos malditos. Estábamos bajo el juicio de condenación eterna. Estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, sin las promesas. Estando en esa condición, en el reino de las tinieblas, nos trasladó el Señor Jesucristo a su reino. No por nuestra obra, sino por su obra consumada en la cruz del Calvario. Entonces, hoy lo que se manifiesta en nosotros
no es la obra nuestra, sino es la obra de Jesucristo. Por eso es que no lo registramos como una obra nuestra, sino por Jesucristo. Es la obra de Jesucristo. Es el amor de Dios trabajando por medio de un instrumento. El amor de Dios trabajando por medio de un instrumento. A diferencia del carácter de los malditos, a diferencia de los caracteres de los pecadores, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Cuándo es que esto sucedió y nosotros no te servimos? Entonces, ¿qué es lo que tenían presente? Que toda su vida ellos habían estado sirviendo a Dios. Toda su vida estaban sirviendo a Dios. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que también responder en cuanto a ellos. Entonces, ¿el testimonio de ellos tampoco es verdad? ¿Es verdadero o es falso? Nunca sirvieron, nunca hicieron nada. ¿Cómo podían registrar algo que nunca lo hicieron? En realidad ellos registraron obras que ellos hicieron, pero no la hicieron por Dios ni para Dios, sino que la hicieron para vanagloriarse. La hicieron para sí mismo, para poder tener recompensa de Dios, para poder tener galardón de Dios, para poder tener algo por lo cual Dios sea deudor de ellos. Pero la verdad que la Escritura es clara y dice: ¿quién ha dado a Dios primero para que Dios le tenga que deber? ¿No es cierto? Nunca hemos dado nada de lo que no recibimos. Sin embargo, ellos tenían tan presentes sus obras que cuando fueron al juicio se presentaron con sus obras. Y cuando Jesucristo les dice que nunca habían hecho nada, ellos respondieron: ¿pero cómo es que no hicimos nada? En realidad lo que el Señor estaba diciendo: nunca hicieron nada por otros. Siempre lo que hicieron, lo hicieron por un amor propio, por un egoísmo. Siempre lo que hicieron, lo hicieron pensando en ustedes mismos y aún en que yo tenga que recompensarles por algo. Y lo cierto es que no son merecedores de nada, no solamente del castigo eterno. Entonces no hay contradicción. No es que los justos no hicieron nada, los justos hicieron. La diferencia es que no lo registraron porque desde un principio entendieron que no era que hicieron por su propia capacidad, que no lo hicieron porque ellos tuvieran amor, que no lo hicieron porque ellos tuvieran compasión, que no lo hicieron porque ellos fueran misericordiosos, que no lo hicieron porque ellos fueran generosos, sino que lo hicieron porque el amor de Dios se derramó en sus corazones, porque el fruto del Espíritu Santo se fue desarrollando por medio de ellos. Y la diferencia con el pecador es que ellos sí registraron todo lo que hicieron. Esto es semejante a aquel pasaje unos capítulos antes que dice: muchos vendrán en aquel día diciéndome: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. ¿Cómo puede ser que Dios no conozca cuando la Escritura dice que todos los hombres están bajo el ojo de Dios? Hoy estaba leyendo el Salmo 33, le recomiendo, léalo, que habla de la soberanía de Dios, cómo todo corazón y designio del corazón de Dios, del hombre, está bajo el ojo de Dios. ¿Cómo es que el Señor podía decir: no os conozco? En realidad esa palabra, no os conozco, significa: no he tenido una relación con lo que ustedes hicieron. Lo que ustedes hicieron, lo hicieron por amor propio. Lo hicieron por voluntad propia, pero nunca lo hicieron en comunión conmigo. Nunca lo hicieron movidos por el amor que es, por la fe
que es movida por el amor. Nunca lo hicieron por la fe que es movido por el amor, sino que lo hicieron por voluntad propia. Entonces no he podido tener ninguna relación con lo que hicieron. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Así como Cristo y Belial no tienen comunión. Entonces Dios no puede tener comunión con la obra muerta de un pecador. Dios no puede tener comunión con la obra muerta de un pecador, compréndalo. El declararse justo y el declararse pecador es vital en la vida cristiana. Yo puedo tener plena seguridad que Dios tiene comunión con el trabajo de amor que hago. ¿Por qué? Porque soy un justo, porque he sido renacido por el poder y por la palabra de Dios. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de Jesucristo. Ahora, quienes dicen que son pecadores, Dios no puede tener ninguna relación con la obra muerta de un pecador. Por eso, ¿qué le manda al pecador? Que se arrepienta. ¿Que se arrepienta de qué? De obras muertas. Y luego, ¿qué debe de hacer? Crea a Dios. Crea a Dios. Y si quiere creerle a Dios, créale también a su Hijo Jesucristo, que Él vino al mundo a limpiar pecados. Y cuando dio testimonio de que había terminado su obra diciendo consumado es, que la obra de Jesucristo ha sido suficiente para cubrir los pecados. Por eso, cuando se lee el juicio a las naciones, algunos dicen, hagamos obras, porque si no, no vamos a entrar al reino de los cielos. La realidad es que los justos no registran las obras. Los justos llegan a ser justos por creer en los méritos de la obra de Jesucristo. Y al haber creído desde un principio en los méritos de la obra de Jesucristo, nunca más vuelve a vivir por su obra, sino que toda su vida vive por la obra y por el poder de Dios que se manifiesta por medio del Señor Jesucristo. Unido a Jesucristo, todo lo podemos que nos fortalece. Entonces, claro que si uno lee literalmente, dice, tengo que visitar enfermos, tengo que ir a las cárceles, tengo que ir a llevarle comida a los hambrientos, si no, no voy a heredar la vida eterna. Pero tenemos que leer en el contexto de la Biblia para poder entender. Por eso, hermana querida y amigo y amiga, le invito a que pueda nutrirse con la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, a fin que pueda entender lo que es la vida del justo. Mi tiempo aquí se está finalizando, por lo que quiero extenderle una invitación a continuar con estas enseñanzas. Y si quiere visitarnos también en nuestros lugares de reunión, allí podremos tener un encuentro personal y compartir más de la palabra de Dios. Deseo que Dios les continúe bendiciendo. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables.
Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,